Antes hemos comentado que la furgo está equipada con una nevera de compresor y que este compresor es eléctrico. Eso significa, habíamos recomendado, movernos bastante con la furgo, a rutear bastante cada día para conseguir así que el alternador vaya cargando la batería de servicio que da, entre otras cosas, energía a la nevera. Si nos vemos en la situación en la que tenemos planificado permanecer varios días en el mismo sitio, os aconsejamos que busquéis un punto de un camping o un área de autocaravanas en la que haya un punto de suministro de electricidad de 220 voltios. De esa forma, el consumo de la energía de la nevera, no hará que nos quedemos sin energía en la batería del habitáculo. Para conectar la furgo a 220 voltios localizaremos en el baúl que hemos comentado dentro del comedor, la banqueta, la manguera de 220 voltios, el cable de 220 voltios que tiene esta forma, y lo que haremos será conectar la parte más gruesa en la tapa esta y la parte que es el enchufe habitual en la toma de 220 voltios del camping o área de autocaravana. Este adaptador nos permite conectar a las tomas de 220 voltios de los campings de fuera de España nuestra furgo. Para utilizarlo simplemente vamos a conectar el enchufe macho en la parte correspondiente del adaptador y este enchufe es el que conectaremos en la toma de 220 voltios de donde vayamos a conectarnos. Una vez tengamos conectado todo, la batería de servicio empezará a cargarse y podremos disfrutar de la nevera y de todos los servicios eléctricos de la furgoneta sin tenernos que preocupar de si hemos podido cargar o no hemos podido cargar la batería.